Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos esta noche? Los veo como serios. Pues son pocos, pero creo que ya vengo ejercitada en que hayan pocos, ¿verdad? Porque como todos sabemos, pues yo les predico cada domingo a los niños, y 2, 3, 4, 5, 10, 12 niños. Pero yo sé y entiendo que cuando Dios ha puesto un propósito en tu vida, con uno o dos que estén reunidos en el nombre del Señor, pues aquí está Él. ¿Quién cree su palabra? Que aquí está el Señor esta noche. Amén. Y vamos juntos a poner mucha atención, así como los niños cuando reciben la palabra del Señor. Y hoy he puesto como nombre a este tema, una generación apartada para Dios. ¿Quién no cree? ¿Quién cree que nosotros, los niños, los jóvenes, los adultos, todos los que estamos en este lugar, somos una generación apartada para Dios? ¿Lo cree usted? Amén. Tenemos que creerlo, no solamente hablarlo por hablarlo. Debemos de entender que cuando Dios pone la mirada en nosotros, somos esa generación que va a exaltar y bendecir el nombre del Señor. Y hoy quiero comenzar, ¿verdad?, a leer su palabra, y quiero que vayamos juntos al libro de Jeremías 1:5 para comenzar esta noche. Jeremías se me perdió. Aquí estás, Jeremías. Jeremías 1:5. Si puede ponerse sobre sus pies y leemos la palabra de Dios, ¿verdad? Está escrita así. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Amén. Que Dios añada bendición a su palabra. Tome asiento ahí donde usted está y ponga mucha atención esta noche. ¿Cuántos creen que Dios nos va a hablar? Porque Dios habla a través de su palabra, porque su palabra es vida y su palabra es espíritu, y todo el que escucha la palabra de Dios va a hacer un efecto en su vida. Usted no va a salir igual. Cada vez que venimos a su casa no salimos iguales. Una palabra de Dios es sembrada en nuestro corazón y hace un cambio ese día o para toda la vida, ¿verdad? Y decía su palabra en Jeremías 1:5, que antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciste te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Ok, dice, quiere decir que usted y yo existimos en la mente y en el plan de Dios antes de existir en el vientre de nuestra madre. ¡Wow! Antes de que usted existiera, usted ya existía en la mente y en el plan de Dios. Dios había puesto un plan para usted, cada uno de nosotros. ¿Cuántos sabemos que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo? Sabemos eso. Y que antes de venir a la tierra éramos espíritus. Y este cuerpo es solo el vehículo donde nos conducimos día a día. Porque el Señor puso su espíritu dentro de nosotros. Y nuestra alma, que es la alma que el Señor día con día, y que el enemigo también está muy atento para querer, ¿verdad?, accesar a ella, es un alma que el Señor ha puesto también en nuestro interior. Y hoy quiero, ¿verdad?, que entendamos que antes que usted y yo existiéramos en la mente y en el plan de Dios, antes de existir usted, antes de existir en el vientre de su mamá, usted ya tenía Dios tenía un plan para usted. Y el tema yo le he puesto esta noche, generación apartada para Dios. ¿Y qué significa ser apartado? Apartado significa ser dedicado, ser consagrado, dedicado exclusivamente
En este caso, a Dios, porque somos dedicados a Dios, apartados para Dios. Una generación apartada para Dios. Samuel, porque voy a hablarles también de Samuel. Para comenzar, hoy hablaré de una generación apartada y de un niño que antes de nacer fue consagrado a Dios. Ni aún estaba en el vientre de su madre cuando ya él fue consagrado. Y acompáñame esta noche también a que leamos juntos el libro de Samuel. Vamos a leer Samuel 1:11. Samuel, tanto que lo leí que ya lo olvidé. Ok, pero antes de eso quiero decirle que Dios no es un Dios que improvisa. Dios no es un Dios tampoco que llega tarde, que llega por casualidad a nuestra vida. Dios es un Dios que tiene todo bajo su control y bajo su cuidado. Dios, como les decía, tiene un plan con usted, con su vida, con su generación. Él tiene un plan desde antes de que nosotros viniéramos. Y por consiguiente, como les decía, que voy a hablar de Samuel, quiero que prepare su corazón a entender, ¿verdad? Porque hablaré sobre 3 pilares fundamentales en la vida de una persona que está apartada para Dios, como nuestra generación que está apartada para Dios. Y uno de ellos, el principal y el primero, es Dios. Dios que nos creó desde antes de que nosotros naciésemos. Él puso en nosotros ese espíritu y nos dio vida, y es ahora que estamos caminando en este mundo que ahora nos permite estar. El segundo es la familia, porque es el segundo pilar, ¿verdad? Para instruir a una persona que sea consagrada en el camino de Dios, es la familia. Y el tercero es la iglesia. Porque no creamos que nosotros como iglesias no pertenecemos a ese grupo en los cuales somos también llamados para ayudar a esta nueva generación a caminar en el camino de Dios. Y hoy quiero, ¿verdad?, que entienda, como les decía, Dios no tiene casualidad que usted hoy esté aquí, que usted haya sido elegido, que Dios haya puesto su espíritu sobre usted y que hoy usted tenga vida. Puso en nosotros también dones y talentos, porque cuando Dios lo creó a usted, no crea que solo dijo, allá va y van a ser, bueno, mi nombre, Karen, van a ser Eder, van a ser Andrés, van a ser Susana, van a ser Samantha, y ya, solo así, no. Dios puso dones y talentos en cada uno de nosotros. Y como esa generación apartada para Dios, Dios quiere que usted los desarrolle y los ponga al servicio de Él. Porque es a Él que usted va a servir, no es a nadie más. Pero como usted es una generación apartada para Dios, y existe el bien y el mal, y siempre está el enemigo, que el Señor lo reprenda, queriendo llegar, a cortar, a desviar lo que Dios ha puesto en nuestra generación. Y es ahí donde nosotros como padres debemos estar atentos. Y es ahí que también como iglesia todos juntos, nos toca ser parte de instruir, guiar y enseñar a la nueva generación que está creciendo. Porque qué bonito es ver en una iglesia niños pequeños. ¿A cuánto les alegra ver a los niños pequeños en la iglesia? Amén. Tiene que alegrarnos, porque eso quiere decir que desde pequeñitos están en la casa de Dios y son consagrados desde pequeños.
Aquí hemos visto nosotros que hasta traen a los niños y los presentan. La semana pasada tuvimos a nuestra hermanita Grace, que la presentaron desde pequeñita. Ella creció en una familia donde ambos padres cristianos, apartados para Dios, y ellos quieren lo mismo para su generación. Entonces, como les decía, los tres pilares: Dios, la familia y la iglesia. Y quiero hablarles un poco en esta noche de, como ya les decía, Dios fue el que se encargó de poner en nosotros, el que puso dones y talentos, pero quiero también hablar sobre la familia, y vamos a ir al libro de Primera de Samuel 1:11. Primera de Samuel 1:11, donde dice su palabra: e hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Podemos escuchar aquí es la oración de Ana, ¿verdad? Ana, dice que Ana oró, también dice la palabra, con amargura de alma. Seguramente Ana estaba muy cansada ya, ¿verdad? Porque, pues como sabemos y conocemos la historia, ella no había podido concebir hijos, ¿verdad? Y Ana oró al Señor, y oraba, y era de una familia que buscaba a Dios. Y Ana, en esta oración, consagrado Samuel por la oración de su madre. La oración de una madre tiene mucho poder. ¿Quiénes de aquí creen que la oración de una madre tiene mucho poder? Amén. Porque la oración de una madre tiene poder, ¿por qué? Porque hoy usted y yo estamos siguiendo el camino de Dios. Y no nos desviamos, porque sin duda nuestra madre estuvo de rodillas, orando y intercediendo para que nosotros en algún momento de la vida, ¿verdad?, diéramos nuestra vida a Dios. La oración de una madre tiene poder, como ya sabemos, esta que Ana oró, porque dijo ella, en el 11, hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, se te dignares a mirarme, a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová y todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ana oró una oración sincera. ¿Alguna vez usted ha orado una oración sincera que, aunque Ana, como dice la palabra, tenía amargura en su alma, ¿verdad?, no lo podía evitar porque lo que ella estaba pasando era algo fuerte, pero él fue sincera con el Señor y le dijo, si te dignares a mirar la aflicción y te acordases de mí. Ella se sentía olvidada. Ella se sentía, no sé cuántos años tuvo que pasar Ana para que el Señor le concediera la promesa de tener un hijo. Pero según esta oración, Ana se sentía olvidada. Había en ella aflicción, había en ella amargura. Ella se sentía olvidada. Como cuántos de nosotros en algún momento, ¿verdad? Muchas de nosotros como madres hemos orado y estamos clamando todavía para que alguno de nuestros hijos venga a los caminos de Dios. Y en algún momento, como madres, nos hemos cansado, nos hemos amargado, ¿verdad? Pero creemos que para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos creen que para Dios no hay nada imposible? Yo lo creo. Y aunque yo, porque yo puedo ponerme en esta noche, ¿verdad?, como un ejemplo, porque la palabra sin duda es vida. Y habla primero al que la va a traer. Mientras yo leía esta palabra, decía, en algún momento de mi vida, yo he sentido lo que Ana pasó. Y usted me va a decir, pero hermana, usted tuvo hijos. Sí, pero tal vez mi objetivo no es el tener hijos en ese momento, sino que porque uno de mis hijos
anda todavía por el camino incorrecto. Más de alguno de los que estamos aquí o alguna mujer de las que está aquí está pasando tal vez alguna situación así. Mi hijo, como todos sabemos, ¿verdad? Algunos lo conocen, algunos no. Pero eso es algo que, así como Ana, esa situación es algo que tal vez en algún momento, digo tal vez porque hoy he entendido y he comprendido y he aprendido a través de la palabra que Dios ha limpiado mi corazón y ha quitado toda amargura y me ha hecho entender, ¿verdad? Me ha hecho entender que hay un propósito que todavía no lo pueda ver. No lo veo, definitivamente. Pero estoy creyendo en un Dios todopoderoso. Así como Ana fue sincera. Yo le he orado sinceramente a Dios. Y en muchas ocasiones, como les decía, sentí tal vez amargura. En algunas ocasiones, ¿verdad? Me eché muchas veces la culpa por muchas situaciones que de repente nos pasan. No hice esto, sí hice aquello, dejé de hacer aquí. Me echaba constantemente la culpa, pero entendí que eso era el enemigo. El enemigo que quería quitarme, ¿verdad? Desenfocarme de lo que Dios quería hacer conmigo, con mi hogar y con mi familia. Entonces, en algún momento, como esta madre, me sentí olvidada, ¿verdad? Como cuando estamos orando y no viene la respuesta. Tal vez algunos por un hijo, algunos por un trabajo, algunos por una casa, qué sé yo. Estamos orando y en algún momento no lo vemos. No lo vemos. Y eso, aunque no lo creamos, cansa. Aunque no lo creamos, desgasta. Pero ¿quién quiere hacer eso en nosotros? El enemigo, que el Señor lo reprenda. Cuando tú entiendes el propósito de lo que Dios va a hacer en tu vida, empiezas a caminar viendo las cosas que no son como si fueran y entendiendo que es Dios quien va delante de ti y que en algún momento, en el tiempo de Dios, porque es el tiempo de Dios, no sé cuánto tiempo pasó para que Ana pudiera recibir esa promesa que ella tanto estaba anhelando y tanto, pero ella le puso a esa oración sinceridad, a ella le puso a esa oración un propósito, porque usted que está hoy aquí debe de orar con propósito por sus hijos, con propósito por sus generaciones, no orar sin creer que Dios va a hacer algo. Debe de creer, aunque no lo vea con sus ojos, orar con propósito. ¿Y cuál era el propósito de Ana? Ofrecerlo a Dios. Hoy le pregunto a usted, ¿cuál es el propósito que usted tiene, verdad? En alguna espera que pueda estar haciendo, en alguna petición que hasta el momento Dios no le ha contestado. ¿Cuál es el propósito que usted, cuando Dios le dé eso que usted te está pidiendo, qué hará usted con lo que Dios le está pidiendo? Ana le puso a su oración sinceridad. Se humilló delante de Dios. Le puso propósito. Declaró palabras sobre su familia. Dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Aunque yo no aún esté embarazada, yo creo que yo y mi casa voy a servir a Jehová. Y Ana creyó en esa promesa. También Ana oró una oración con fe. Porque ¿de qué me sirve a mí estar todo el tiempo? Pero yo no tengo fe. Yo no tengo fe. ¿Y qué significa tener fe? Tener fe no es solo quedarme en mi casa y tengo fe que Dios va a hacer algo. Tener fe es que yo voy por la promesa. Voy a arrebatar lo que Dios tiene para mí, para mi familia. No lo estoy viendo, pero estoy confiando y estoy creyendo que Dios lo va a hacer. Ana oró con fe.
Ana oró creyendo que en algún momento iba a suceder. Ella perseveró, ella no desmayó a pesar de las críticas, a pesar de lo que se pudo haber levantado, ¿verdad? En ese momento en lo que ella iba, oraba y pedía a Dios, ¿verdad? Al hacer todo esto, Ana logró que su oración fuera escuchada y respondida por Dios. Porque ¿quién es el que responde a nuestras oraciones y nuestras peticiones? Dios. Porque a Él es que las hacemos, no las hacemos a nadie más. Es a Dios a quien llevamos nuestras peticiones. Y dice, vamos a leer en 1 Samuel 1:20. 1 Samuel 1:20 dice: aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Qué hermoso. Promesa cumplida. Dios le cumplió esa oración que Ana hizo con sinceridad, con propósito, con fe, con perseverancia. Al final Dios cumplió la promesa que había hecho a Ana. La palabra de Dios, como les decía, no dice el tiempo en que Ana esperó. No dice si fueron 2, 3, 4, 5, 10, 12 años. No especifica claramente cuánto fue el tiempo que Ana esperó, ¿verdad? Para poder ella quedar embarazada. Pero al final pudo recibir la promesa. Lo que ella tanto esperaba, Dios se lo concedió. Y vamos a leer en 1 Samuel 1:17. Dice también, 1 Samuel 1:17. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. ¿Cuál petición fue la que Ana llevó? Ana quería un hijo. Elí le dijo: ve en paz. En ese momento Ana no lo veía, no lo estaba palpando, no lo estaba ni tan siquiera sintiendo. Pero ella recibió esa palabra de parte de Dios y se fue en paz. ¿A cuántos nos gusta tener paz en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia? Creo que a todos. Y ella se fue en paz porque Ana, dicen que ni comía, estaba triste todo el tiempo porque ella anhelaba tanto tener a ese hijo. Pero le dijo Elí: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. No se lo dio en el momento, en el instante. Ana seguramente tuvo que esperar. Tuvo que esperar un tiempo para que Dios, ¿verdad?, efectuara esa promesa. Pero ¿sabe qué? Ana se fue creyendo. Se fue creyendo. Usted y yo hoy tenemos que salir creyendo. Creyendo que lo que Dios le prometió, lo que Dios le dijo que va a hacer con su vida, con su hogar, con su familia, lo va a hacer. Pero lo va a hacer no en su tiempo, sino en el tiempo de Él. Así que usted tiene que esperar pacientemente. Y Ana tuvo que esperar mucho tiempo. Pero Ana tenía también una rival. ¿Quién sabe quién era la rival de Ana aquí? Penina. Ajá. ¿Qué hacía Penina con Ana? Se burlaba. Ajá, se enojaba y la hacía que se entristeciera. La irritaba, la enojaba, la hacía que se entristeciera. ¿Cuántas veces nosotros hemos, según lo que verdad nos pasa en nuestra vida, muchas veces han habido de repente comentarios o situaciones en las que uno, dice, está bien. Porque seguramente no tenemos la sabiduría o nos está faltando la prudencia para hablar. Porque es fácil cuando todo en nuestro hogar y en nuestra familia está bien. Pero es más difícil para el que está enfrentando la situación, que todavía está faltando como que se cumpla. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en ese tiempo que se va a cumplir la promesa?
Somos como Penina, irritamos, enojamos, entristecemos al hermano que está pasando ese momento difícil, porque no era fácil. Pero ¿saben qué? Aún Penina tenía un propósito. ¿Y cuál cree usted que era el propósito de ella? ¿Sabe qué era? ¿Por qué la irritaba? ¿Por qué la hacía sentir mal? Porque Penina sirvió para que de Ana saliera lo mejor que había dentro de ella. Para que Ana, ¿verdad? La Biblia no detalla que los hijos de Penina servían. Ahí no dice, los hijos de Penina eran este y aquel. Ninguno de ellos servía, dice la palabra de Dios. No lo declara ahí. Pero las burlas, ¿verdad? De esta mujer Penina tenían un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Motivaron a Ana a esforzarse. Motivaron a Ana a orar fervientemente. Motivaron a Ana a creer en la promesa de Dios. Bendita Penina, podría decir yo en este momento, que hace, ¿verdad? Que cuando nosotros estemos enfrentando ese momento que aún no hay respuesta de nuestra promesa que Dios nos ha hecho, nos hace aferrarnos a Dios y nos hace sacar lo mejor que hay de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque usted va creyendo y confiando aún en la espera, aunque no lo vea. Yo sigo, prosigo, me agarro de Dios, camino hasta la meta. Yo sé que Dios me lo ha prometido, que Dios me lo va a cumplir, que un día lo veré. Por eso le digo, bendita Penina, que existió y hasta con nombre aparece en la palabra. O sea que ella, el propósito de ella era sacar lo mejor de Ana. Así que si a tu lado o estás viviendo un momento en que hay una Penina que te está quitando la paciencia, que te está irritando, que te está haciendo sentir mal, te está haciendo sentir que lo que tú haces para Dios no está correcto, dile, Señor, he entendido, Padre. He entendido que aún Penina tiene un propósito y el propósito es que yo siga, Señor, aunque ella me esté tirando, aunque ella esté diciendo lo contrario que tú vas a hacer en mí, voy a perseverar, voy a seguir hasta conseguir la promesa que tú me has hecho. Porque para que la promesa se cumpla debemos de mantenernos firmes. Amén. Porque yo quiero que se cumpla mi promesa, pero me quedo de piernas cruzadas en mi casa. Seguramente Dios en su misericordia puede hacer algo, ¿verdad? Porque Dios es misericordioso. Pero si yo quiero que algo suceda en mi familia, en mi generación, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Quedarme de brazos? No, tengo que hacer algo. Aunque conforme vaya haciendo todavía no vea, Señor, en fe lo hago, creyendo que lo voy a recibir. Porque Ana no desistió, se mantuvo, dice, creyendo. ¿Y creyendo en quién? Creyendo en Dios. Algo que Ana entendía al recibir su promesa es que tenía que pagar voto a Dios. ¿Y cuál era ese voto? Habla, ¿verdad?, que ella tenía que pagar un voto, dice la palabra, porque él dijo que lo iba a poner a Samuel a disposición de Dios, ¿verdad? ¿Y qué hubiese pasado si Ana no hubiese cumplido ese voto que le hizo a Dios? Leamos Eclesiastés 5, del 4 al 6, para ver qué nos dice el Señor. Cuando le cumplimos, cuando le prometemos algo a Dios. Eclesiastés 5, del 4 al 6, dice: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque el que no se complace, él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos.
¿Qué hizo Ana cuando recibió esa promesa que Dios le hizo? Ana fue y la cumplió. Ana, ¿verdad? Podemos ver que era una mujer íntegra, porque en aquel tiempo no había un papelito, venga, firme, declare esto y firme, no. Ella con su boca lo declaró y lo creyó y dijo, cuando me llegue el momento yo voy a cumplir, porque si Dios me cumplió a mí, yo le tengo que cumplir a Él. Si Ana no hubiera cumplido su voto a Dios, ¿qué hubiese pasado? Como dice que si le hacemos votos, ¿qué tenemos que hacer? Correr ¿verdad? Correr a pagarlo a Dios. Porque dice que Dios se puede enojar. Quiere ver enojado a Dios. ¿Nos gustaría ver enojados a Dios? No. Pero sí, Dios también se enoja, ¿verdad? Pero cuando nosotros leemos la palabra, dice, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y dice su palabra que si yo hago un voto a Dios, no debo de esperar que pasen 10, 20 años para cumplirlo. Debo de ir y cumplir ese voto. Dice que pagar tu voto a Dios. ¿Cómo en este caso lo pagó Ana? Llevando a Samuel. ¿A dónde lo llevó? Al templo. ¿Cuántos años tenía Samuel? Me imagino que estaba entre unos 2 o 4 años, 3 o 5, no sé, porque dice que solo lo destetó. Lo destetó y lo fue a dejar 3 años, dice el hermano Gersaín, de 3 a 5, más o menos esa era la edad, creo. Wow, pequeñito. ¿Cuántos años tiene Abba? 1. Morgan, más o menos como Morgan, lo fue a dejar ¿a dónde? Al templo lo dejó desde pequeñito ahí. Desde pequeñito lo dejó. Dejó a Samuel. ¿Y a dónde lo dejó? ¿Con quién lo dejó? Con Elí. Y ahí es donde entra la iglesia. Pero antes de eso quiero ver aquí, vamos a ver. Paga tu voto a Dios. Ana cumplió conforme había prometido a Dios. Y no solo como nosotros, que muchas veces, como les decía, Morgan tiene 5 años, de los 3 a los 5 años, 4 años, de 3 a 4. No solo Ana lo llevaba los fines de semana a la iglesia, no, lo fue a dejar ahí. Se lo fue a dejar a Elí, porque esa era la ofrenda, ella lo que había ofrecido, ¿verdad? Yo le pregunto, ¿estaremos cumpliendo a Dios lo que le hemos prometido? O muchas veces solo buscamos excusas. O buscamos beneficiarnos, tal vez. Porque la palabra de Dios dice que si hacemos un voto a Dios, corramos a cumplírselo. En algún momento de mi vida, yo hice un voto a Dios. Cuando yo le entregué mi vida a Dios. No fue en mi niñez ni mi adultez, fue a los 28 años tenía yo cuando entregué mi vida a Dios. Van a decir. Hace más o menos unos 15 años. Estaba pasando una situación difícil y en ese momento, pues, fue mi momento. Fue cuando Dios me llamó y yo le dije, Señor, heme aquí. Señor, si tú me sacas de esta situación que yo estoy viviendo en este momento donde no veo salida, había tenido una pérdida en mi hogar, en la casa de mi familia, de mis padres, había muerto un hermano, entonces ese era mi momento de estar por el suelo, podríamos decir, porque es fuerte, nadie está preparado para perder un familiar en nuestra vida, nadie. Pero el Señor me buscó porque nosotros no lo elegimos. Él nos busca. Él sabe dónde está el afligido. Él sabe dónde está aquel que está en lo más bajo. Y corre a rescatarnos porque Él nos rescata. Yo así lo sentí. Dios me rescató en ese momento de aflicción. Y doy gloria a Dios, ¿sabe por qué? Porque el enemigo anduvo seguramente merodeándome. Porque Él no crea que también está tranquilo cuando una situación viene a nuestra vida, porque cuando es una pérdida, viene a nuestra vida mucho ansiedad, mucho temor, mucho dolor, amargura, viene de todo en ese momento.
ansiedad, mucha tristeza, quiere uno vivir, a llegar al grado hasta de ya no querer vivir. Porque es tan fuerte lo que uno enfrenta que dice, no, de esta yo no voy a salir y mejor. Pero no, el Señor estuvo presto. Yo siento que Él estuvo presto a ir a mi encuentro. Y más de algunos, en alguna situación Dios llegó y nos levantó de ahí. Y yo puedo dar gloria a Dios. Y yo le dije en ese momento al Señor, porque yo todavía no le había recibido, pero fue lo que Dios usó para traerme a Él. Y yo le dije, Señor, si tú me sacas de esta situación en la que estoy, de esto que yo definitivamente no voy a poder sola, yo te voy a servir. Yo te voy a servir, Señor, y yo, aunque venga lo que venga, yo voy a seguir. Y crean que ha sido fácil, no ha sido fácil. Pero sin duda que yo sé y entiendo que si yo hago un voto a Dios, tengo que cumplírselo. Y aunque seguramente no veo algunas cosas cumplirse todavía en mi vida, yo sé que Dios las va a cumplir. Porque Dios sé que yo soy apartada para Dios también. Y así como nosotros, Dios nos apartó y nos sacó de ese momento difícil, así Dios puede hacerlo con cada uno de nosotros que estemos enfrentando una situación. En algún momento de mi vida, cuando Dios me rescató de esa situación que vivía, también yo pude ver la mano de Dios a favor mío, porque todo comenzó a cambiar en mi vida. Cuando Dios te escoge, cuando Dios te aparta, comienza a hacer algo contigo. Y Dios no deja las cosas a medias. Dios comienza, ok, ¿tú cómo estás? Ok, aquí voy, ¿me necesitas? Lo recibo, confieso con mi boca que Él es el Señor, lo recibo, ok. Ahora, ¿qué paso sigue? Porque cuando usted le recibe a Dios, no solamente se queda esperando. Hay una hambre y una sed dentro de usted de querer hacer lo bueno delante de Dios. Y empezó a Dios a ordenar mi vida. Empezó a Dios a mostrarme, tienes que casarte, porque no me había casado. Ya teníamos 2 hijos y no estábamos casados. Decíamos, estamos bien, porque como, ¿verdad? Teníamos 2 hijos, ya estamos juntos. El enemigo nos mantiene con una venda en los ojos. Ya tienes tu pareja, ya tienes tus hijos, ¿para qué te vas a casar? Pero ese es el enemigo. Pero Dios me dijo, no, tienes que ordenarte. Ok, Dios, me casé. Ese es primero me bauticé, luego me casé y fue Dios ordenando. Fue Dios ordenando. ¿Y saben qué? Después la misericordia de Dios fue tan grande que 2 años después de yo haber recibido a Cristo en mi corazón, vino mi esposo. Entonces yo puedo decir y puedo dar testimonio, ¿verdad? Para los que aún todavía sus esposos no han llegado a los caminos de Dios, que Dios puede hacer algo a través de una mujer que decide servir a Dios. Porque a través de lo que Dios ha hecho en ti, en tu vida, el ejemplo, lo que tú, ¿verdad? Dios ha hecho contigo, tu familia alrededor lo va a ver. Y ellos van a decir, yo quiero ese Dios que levantó tal vez de esa situación difícil a mi esposa, yo lo voy a servir. Y mi esposo vino también a los caminos de Dios. Tal vez muchos de nosotros, ¿verdad? Hoy estamos, la esposa sí, el esposo no, el esposo sí y la esposa no. Pero hay promesa que toda nuestra casa va a servir al Señor. Cree en el Señor Jesucristo y uno en su casa, amado hermano, uno en su familia que crea en Dios, dice que toda su familia será salva. Ellos los va a alcanzar la misericordia de Dios y uno a uno van a ir llegando. Uno a uno van a ir llegando a lo que Dios, ¿verdad?, tiene destinado para cada familia. Y vamos a leer esta noche, después de haber escuchado un poco, ¿verdad?, de mi testimonio. Vamos a leer en 1 Samuel 2:21. Nuevamente volvemos a Samuel. Primera de Samuel 2:21. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Toda su familia
para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió. Era lo que decíamos, perdón, Primera de Samuel 2:21 es. 2:21. Primera de Samuel 2:21. Ok. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz a 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. ¿Cuántos hijos más le dio el Señor a Ana? 3 hijos y 2 hijas. 5 por 1. Wow. Eso nos enseña, ¿verdad? Que si nosotros cumplimos nuestros votos a Dios, porque Ana lo cumplió, se despojó totalmente del pequeño Samuel a la edad de 3 a 5 años, lo fue a dejar al templo. Se despojó. No se olvidó, porque dicen que Ana cada año iba y le llevaba una túnica a Samuel. No se olvidó de él. Siempre estaba pendiente de Samuel. No crean que le dijo, aquí se lo dejo, Elí, me voy. Y se olvidó. No, ella cada año iba y le llevaba una túnica a Samuel. Pero dice, ¿por qué? Dice aquí, yo puse, porque Dios no es deudor de nadie, y Él honra a los que le honra. Dios le devolvió 5. Ella entregó 1. 5 por 1. Y recibió 3 hijos varones y 2 hijas. Y lo mejor es que Samuel, ¿dónde estaba? Crecía, dice, ¿delante de quién? De los ojos de Jehová. O sea que Samuel estaba bien cuidadito, y Dios le dio 5 hijos más a Ana. Por el que ella entregó, Dios le retribuyó. Dios es un Dios que restituye. Dios es un Dios que si tú le entregas tu vida, si tú le entregas tu servicio, si tú le entregas tu don, tu talento, Dios lo va a multiplicar en tus manos. Y así como ella le dio 1 y Dios le devolvió 5, Dios puede hacer lo mismo contigo. Dios puede darte a ti. Dios puede darte a ti, ¿verdad? Devolverte a ti, así como Ana honró a Dios, porque ella lo honró. Ella no se olvidó de pagar lo que ella le estaba debiendo al Señor. Y Dios, como les decía, no es deudor de nadie. Y si usted honra a Dios con obediencia, honra a Dios con su servicio, al final Dios va a cumplir esa promesa que usted tanto está anhelando. Al final Dios le va a cumplir ese deseo de ver a su familia, de ver a sus hijos servir, adorar a Dios y servirlo con esa pasión que Dios ha puesto en su vida. Dice también, como les decía, 3 pilares: Dios, la familia y la iglesia. Nosotros como familia, nuestro deber es traer a los niños a la iglesia. No ir a dejarlos como hizo Ana, ¿verdad? Pero traerlos. Ese es nuestro deber. Pero como familia, el deber de quién es el instruirlos, educarlos y mostrarles la verdad de Cristo. De los padres. Miren, Samantha lo sabe, de los padres, ¿verdad? Porque muchas veces sí, los hermanos, no, es de los padres. Nosotros tenemos que tomar esa iniciativa de instruir, de guiar, de hablar a nuestros hijos, de aconsejarlos en el momento correcto. Y otra de las partes es la iglesia. Aquí es donde entra la iglesia en acción. La importancia de la formación espiritual. Esa importancia viene a caer sobre la iglesia. Comienza en casa. Dios comienza, ¿verdad? Poniendo ese propósito, ese plan en nosotros. Luego como familia nos toca guiar, instruir, llevar, direccionar, encaminarlos, pero la iglesia también juega un papel. Y aquí es en formarlos espiritualmente, en enseñarles también. Y vamos a leer 1 Samuel 2:18. 2:18. Donde dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino.
y le hacía a su madre, como les decía, una túnica pequeña y se la traía cada año y cuando subía con su marido, cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. La iglesia, Samuel necesitó un guía. ¿Y quién era ese guía en ese momento? Porque fue llevado al templo, fue dejado ahí. No le dijeron, quédate ahí, Samuel, y hay que veas cómo hacen. Necesitó un guía. Necesitó a alguien que le formara y que le enseñara cómo caminar en el templo, cómo vestir en el templo, cómo hablar en el templo. O sea, Elí era el ejemplo para Samuel todo el tiempo. ¿Qué tenía que hacer Elí? Caminar de la manera correcta, honrar a Dios. ¿Por qué? Porque los ojos de Samuel estaban puestos ¿en quién en ese momento? Estaban puestos en Elí. Y aquí como iglesia vemos muchos líderes, vemos no solo los líderes, sino toda la iglesia también en general. Somos los llamados a dar el ejemplo a nuestros niños, a nuestra generación. El ejemplo de cómo comportarnos, el ejemplo de qué hacer dentro del momento de la adoración. Somos nosotros. Porque si yo le digo a usted que no hable en el momento de la palabra y usted está platicando, ¿qué está enseñándole a usted? Irrespeto, irreverencia, que la palabra de Dios no tiene valor. Eso le podemos, sin quererlo hacer intencionalmente, podemos caer en eso. Porque como el niño desde pequeñito, si usted le va enseñando, él va aprendiendo. Pero si usted le deja desde pequeñito, él cree que a la iglesia viene a jugar, que a la iglesia viene a pasear, que a la iglesia viene a brincar, que a la iglesia viene a correr. Él cree eso, si usted le enseña desde pequeño. Y dice, como decía la palabra en 2 de Samuel 2:18, que visitó, 2:18. El joven Samuel ministraba en la presencia de Dios. Y dice también el 2:26, más abajo, dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Acepto delante de Dios y delante de los hombres. Esto muchas veces lo dejamos pasar, pero leí muchos versículos en la Biblia donde el Señor nos manda a ser aceptos no solo delante de Él, sino también delante de los hombres. Muchas veces hablamos tal vez sin falta de entendimiento y decimos, no, a mí no me importa lo que digan de mí. Muchas veces llegamos a decir, no, si yo soy así, pero no debería de, porque dice Dios que nosotros debemos de ser aceptos delante de Él y delante de los hombres. O sea que sí es necesario que afuera nos vean tal y como somos delante de Dios. No que seamos aquí una cosa y afuera seamos otra. Porque entonces, ¿qué le estamos enseñando a los jóvenes? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos, los que tenemos hijos? En la iglesia mi mamá, una santa, aleluya, levanta las manos, brinca, canta, pero en la casa es todo lo contrario. Puede crear una confusión en su hijo. Decir, ok, allá me puedo portar mal, pero en la iglesia estoy tranquilito. No. Debemos de, ¿verdad?, ser aceptos delante de Dios y delante de los hombres. Nuestro testimonio debe importar. No podemos decir, ¿verdad?, usar palabras así como sin sabiduría, decir, no, pues esto es lo que soy, yo no voy a cambiar. Pero, ¿y el testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida? Tiene que reflejarse ¿dónde? En todo lugar donde andemos. En todo lugar donde estemos. Dice también en 1 Samuel 3:1, dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Imagínense, ministraba el joven ya Samuel joven y ministraba en presencia de Elí. O sea que necesitaba que alguien lo estuviera supervisando. A ver, ¿estás sirviendo? ¿Cómo estás sirviendo a Dios? Esto está bien.
Ah, no, esto no, mira, tienes que cambiarlo. Porque si tú como joven eres un servidor de Dios, debes de entender que de repente te van a llamar la atención, de repente te van a corregir y te van a querer instruir para hacerlo de la manera correcta delante de Dios. Entonces hay algunas cosas que debes de cambiar y debes de reflejarlo en tu vida. Porque cuando quieres servir a Dios debe de haber un cambio, así como lo hacía el joven Samuel. Cuando ministraba estaba Elí supervisándolo en todo tiempo, cómo lo hacía, qué hacía, qué era, cómo se conducía Samuel. Y dice en 1 Samuel 3:7. Ajá. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová había sido revelada. Increíble este versículo porque Samuel vivía en el templo. Vivía en el templo. Desde pequeñito lo dejaron. Y no conocía, dice. Y vivía desde pequeñito. Lo que nos puede pasar muchas veces. Nacimos en una familia cristiana. Nuestros padres desde pequeños nos llevaron a la iglesia. Pero vamos y venimos. Vamos y venimos. Pero aún no hemos conocido al Señor. Aún no hemos tenido un encuentro con Dios. Aún no hemos tenido ese tiempo, ¿verdad? Para poder para recibir ese llamado de parte de Dios. Y dice que Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. No lo conocía. Él a quien conocía era Elí, al quien miraba era Elí, con quien hablaba era Elí, Elí le decía lo que tenía que hacer. Pero Samuel no había tenido un encuentro con Dios. Samuel no había tenido. O sea que Samuel necesitó un guía, un mentor espiritual, que en este caso, como vimos, fue Elí. Para nuestras generaciones, somos todos nosotros como iglesia, estaremos siendo esos Elí, ¿verdad? En este tiempo, que guía, que aconseja, que escuchan, que enseñan. O solo estamos ahí para ver los errores, para señalar, para acusar, para juzgar. Sin duda que Elí lo debe haber corregido muchas veces a Samuel. Pero ¿sabe qué era Samuel? Era obediente. Samuel era obediente y escuchaba a Elí. Porque hasta este momento Samuel no había tenido un encuentro con Dios. Solo conocía a Elí. Porque debemos estar conscientes que Dios no solo llama a adultos. Dios no solo le puede hablar a un adulto ya maduro. Porque ¿quién era Samuel cuando Dios le habló? Un joven. ¿Cuántos años podría haber tenido? Creo que estaba como en la edad de 12 años. Podía estar entrando de ser un niño a ser un adolescente cuando le habló. Dios llama a niños y a jóvenes en este tiempo para que sean luz en medio de este mundo tan oscuro de tinieblas, en medio de este mundo donde son bombardeados los jóvenes y los niños. Si muchas veces nosotros como adultos caemos, ¿verdad? Caemos en ese juego de las redes sociales, en ese juego de estar más tiempo metidos en las redes sociales y no dedicarle el tiempo a Dios que es de Dios. Imagínense nuestra generación en este tiempo, que como Samuel tal vez no habían conocido a Dios. Van a la iglesia, salen, pero no habían tenido aún un encuentro con Dios. Aparte de ser un guía, no solo, ¿verdad? Una parte fundamental de guiar a alguien no es solo corregir, también es enseñar con amor y con nuestro ejemplo. Así como Jesús nos enseñó a través de su palabra, lo podemos ver. No solamente es enseñar y corregir, ¿verdad? Tal vez con palabras hirientes, tal vez con palabras que no son correctas, sino que enseñar con amor, enseñar con nuestro ejemplo. Como padres, como iglesia, somos llamados a dar el ejemplo. Muchas veces, lo digo por cuenta propia, muchas veces nosotros estamos dando el ejemplo y aún así a los hijos les cuesta seguir el ejemplo de los padres. Les cuesta. Imagínense qué pasará con esos jóvenes, con esos niños que sus padres no están dando el ejemplo.
Son dignos de admirar, pienso yo, en este tiempo. Un joven que toma la decisión de venir desde su casa y decir, yo voy a la iglesia, aunque mi familia nadie vaya, yo voy. Digno de admirar en este tiempo. Digno de admirar que un joven diga, yo voy a servir a Dios. Yo me voy a apartar para Dios. Yo quiero seguir a Cristo. Digno de admirar. Porque este mundo en el que vivimos constantemente bombardea, constantemente anda buscando a quién acechar, anda buscando cómo atraer a la juventud. Debemos de corregir con amor y con nuestro ejemplo, con paciencia. Muchas veces, como les decía, solo actuamos para corregir, para señalar, para juzgar, pero no nos tomamos el tiempo de enseñar, de formar, que es diferente. ¿Cómo va a enseñar, cómo va a formar usted a esta generación? A veces, muchas veces solo le juzgamos, hablamos y ni tan siquiera sabemos lo que ese joven o ese niño, porque aunque ustedes ven los niños, no crean que no pueden estar pasando o enfrentando una situación en su familia. Porque muchos de nosotros en algún momento fuimos niños y vimos situaciones en nuestra casa que no estaban bien. Y creen que al niño no le sucede nada porque mira todo lo que está sucediendo en casa. No. Si crea en ese niño o en ese joven algo que no es correcto, porque está viendo que en su casa las cosas no están bien. Y creemos y no entendemos, nuestra mente no nos da el entendimiento de saber que esos niños también o esos jóvenes están pasando situaciones en su casa, en su escuela, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, donde anden, están enfrentando situaciones difíciles. Pero muchas veces no nos tomamos el tiempo de enseñar y de formar. Claro que para usted poder enseñarle a alguien, la otra persona debe de querer ser enseñado. Porque usted no le puede enseñar a alguien que no quiere. Definitivamente usted va a estar perdiendo, ¿verdad? Palabra y palabra, ¿no? Si no quiere, no quiere. Entonces, para usted ser enseñado, el niño, el joven, el adulto debe de querer. Debe de haber en mí decir, yo quiero que haya en mi vida un cambio. Y es tiempo que cambiemos nuestra manera de formar a nuestras generaciones para poderlos acercar a la presencia de Dios. Es tiempo, la verdad que Dios nos llama siempre a tiempo y fuera de tiempo. Él tiene todo bajo su control y su cuidado. Y hoy estamos aquí en su casa recibiendo esta palabra y espero que podamos entender que Dios también no solo llama a los adultos, también llama a los niños. ¿Y cómo llamó a este joven, a este niño, joven saliendo de la niñez, entrando a la adolescencia? Samuel. Y lo podemos leer en 1 Samuel 3:7, donde dice, ¿cuántas veces llamó Dios a Samuel? ¿Quién sabe cuántas veces? 3. Correcto. Lo llamó 3 veces. ¿Y a cuál vez Samuel escuchó la voz de Dios? A la tercera. Porque le llamó una vez y Samuel, como no había tenido un encuentro con Dios, no sabía que era Dios que lo llamaba. ¿Y a quién corrió? A Elí. ¿A quién conocía Samuel? A Elí. Voy a Elí porque Elí seguramente me está llamando. Y Elí le decía, no te llamé, yo no te estoy llamando, ve y acuéstate. Ni Elí entendía. Tremendo, ¿no? Ni Elí entendía que era Dios que estaba llamando a Samuel. Segunda vez, otra vez pasa lo mismo. Se acuesta Samuel, obediente. Se acuesta, se duerme. Samuel, Samuel. Ya me imagino, Samuel, ¿quién más me va a hablar acá? Elí, ¿quién más? Yo no conozco a nadie más a la par mía. Y corrió y fue donde Elí. Ay, este muchacho, qué tanto que... No te estoy llamando, ve nuevamente y acuéstate. Y fue a acostarse otra vez. Hasta este momento Elí no sabía que era Dios que estaba llamando a Samuel. Nos puede estar pasando como iglesia así. Nos puede estar pasando que se está llamando a la juventud, se está llamando a los niños, pero nosotros no entendemos porque como los vemos
poco, los vemos pequeños, los vemos que no tienen sabiduría, no tienen tanto para dar, entonces creemos, no, Dios no le va a hablar a un niño, Dios no le va a hablar a un joven. Dios le habló a Samuel saliendo de su niñez, entrando a la adolescencia, 12 años. Y le habló y dice, 1 Samuel 3:7. Perdón, 3:10. 1 Samuel 3:10. Aquí dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Pero quiero que leamos antes, dijo. La tercera vez que lo llamó, le dijo, vamos a ver, y dijo Elí, el 8, Jehová pues llamó la tercera vez, Samuel, y él se levantó y vino a Elí como lo había hecho las otras 2 veces. Y dijo, heme aquí, mire qué obediente Samuel, así nos contestan nuestros hijos cuando los llamamos, ¿verdad? Heme aquí, mamá, ¿qué quiere? Qué bonito fuera que nos contestaran así cuando los llamamos. Sí, mamita linda, ¿qué quieres? No. Heme aquí, mamá, no. Pero él, bien obediente, se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí, que Jehová llamaba ¿a quién? A Samuel. A Samuel, sí, entendió. Wow, le vino la revelación en ese momento a Elí, después de haber escuchado 3 veces. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare, le dice. Si lo llamara, ¿a quién? Dios. Dios lo iba a llamar. Y si te llamare, dirás, habla, porque tu siervo oye. Y así fue Samuel y se acostó en su lugar. Bien obediente Samuel. Bien obediente. Eso era una, podemos decir, virtud que tenía Samuel. Un niño muy obediente. Obediente a la autoridad que Dios le había puesto, porque Elí era la autoridad que Dios le había puesto. Y él solo conocía la voz de Elí. Pero ahí pudo conocer la voz de Dios. A Elí le tomó 3 veces comprender que era Jehová que estaba llamando a Samuel. 3 veces le llamó, le costó a Elí entender. ¿Cuánto tiempo, como les decía, nos tomará entender que Dios está llamando a esta generación? Y que somos los responsables como familia, como iglesia, de guiar e instruir para que ellos sepan cómo responder, porque ellos deben de saber cómo le van a responder a Dios. A ese llamado que Dios le va a hacer y que ellos puedan recibir la llenura del Espíritu Santo, porque como les decía, Samuel vivía ahí, en el templo, vivía todo el tiempo ahí, pero él no había conocido a Jehová. Él no había tenido un encuentro. Cuán necesario es que nuestros niños, nuestros jóvenes tengan un encuentro con Dios. Cuán necesario es que les demos el tiempo, que les demos lo que ellos están necesitando en este tiempo. En este caso, como iglesia, nos toca a nosotros como el ministerio de niños, a los niños guiarlos, al ministerio de jóvenes, a la líder de los jóvenes, guiar a los jóvenes, pero también no solo a ellos, a todos como iglesia. Dios nos llama a que seamos ejemplo de esos pequeñitos. Porque ¿qué están viendo ellos? No crean que no los ven. Porque a ustedes les parece que ellos en su mundo de caramelo, donde ellos están, no ven lo que sus papis están haciendo. No ven lo que el hermano de la par está haciendo. Sí lo ve. Y en cualquier oportunidad dicen, el hermano hace esto, la hermana hace aquello, porque ellos lo ven. Entonces nosotros como iglesia, ¿qué ejemplo les estamos dando? Porque sus ojos están fijos en nosotros en este tiempo. Porque ellos tal vez no han tenido el encuentro con Dios. Y lo único que ven primero aquí es a usted. Es a usted, a mí, a todos los que estamos. A ella voy a seguir. A ella yo la miro que hace esto. Yo la miro que camina así. Yo la miro que habla así. Yo la miro que hace. A ella voy a seguir. Porque tienen que crecer
para que como Samuel puedan escuchar la voz de Dios. Puedan escucharla y entender que es Dios que les está llamando en ese momento. ¿Y saben lo bonito? Que Dios llamó a Samuel por su nombre. Qué bonito que Dios te llame por tu nombre. Que Dios te diga Samuel, Samuel. Que Dios te diga Valeria, Valeria. Que Dios te diga Samantha, Samantha. Que te llame por tu nombre. Yo digo, qué importante puedo ser yo para Dios si me llama por mi nombre. O sea que Él me conoce. Usted no es un desconocido para Dios. Dios lo conoce aunque usted sea un niño pequeño. Aunque usted sea un joven que ande todavía no entendiendo mucho de Dios, pero que está aquí hoy en la casa de Dios. Dios te llama por tu nombre y Dios te ve. Dios te ha visto que vienes a su casa, que estás aquí, que eres obediente con tus padres, que aunque a veces no quieres, pero voy a hacerlo por obediencia a mis padres. Voy a seguir lo que mis padres me han dado a mí y voy a hacerlo por obediencia. Como les decía, el que estemos aquí todo el tiempo no garantiza que nuestras generaciones ya hayan tenido la llenura del Espíritu Santo. El que estén aquí en la iglesia, no, que solo en la iglesia tenemos que estar, sí. Y toda la semana, nada de Dios. Solo el sábado y el domingo. Toda la semana no me siento, no le hablo, le aconsejo, le digo, le enseño, no. Solo cuando vayamos a la iglesia, ahí sí. De ahí lo demás, no nos garantiza que estemos llevándolos y trayéndolos. Lo que nos va a garantizar es que como padres, como iglesia, hagamos el trabajo que nos está tocando hacer. Samuel, a pesar, como decía, de servir, de ministrar, de vivir en el templo, aún no había tenido ese encuentro con el Dios vivo. Como les decía, como padres, como iglesia y como guías espirituales, esto debería ser nuestra prioridad. Guiar a nuestras generaciones a que conozcan a Dios. Guiarlos con nuestro ejemplo. Guiarlos con lo que seamos aquí, también ser en nuestras casas. Que ellos puedan ver a Dios reflejado en nosotros. Que ellos puedan un día decir, yo sigo al Dios de mis padres. Porque mis padres me dejaron este ejemplo. Que cuando alguien te quiera ofrecer algo en el mundo, tú digas no. Y tú no entiendas muchas veces en ese momento por qué dices no cuando eres joven. Porque no entiendes. Pero seguramente lo haces por lo que tu padre y tu madre te enseñó. Porque el temor en Dios está en ti. Que tus amigos te quieren hacer lo malo, llevar al camino incorrecto. Y tú de repente contestas, no, eso yo no lo hago. Pero todavía no puedes decir como cuando nosotros ya venimos y recibimos a Cristo y defendemos, ¿verdad? Y decimos, es que Dios hizo un cambio en mi vida, es que yo soy un hijo de Dios. Todavía no hay en eso como joven, como niño en defenderlo. Aunque yo escucho a unos niños desde pequeñitos, eso no le agrada a Dios. Eso no está correcto. O sea que ya ellos desde pequeños ya vienen formados en eso. ¿Desde dónde? Desde su casa, desde su hogar. Así como Elí enseñó a Samuel cómo responder al llamado de Dios, nosotros somos llamados a enseñar a esta generación a cómo responder a la presencia de Dios, para que ellos estén preparados cuando les llegue ese momento y sepan responder como Samuel al llamado. ¿Y cómo respondió Samuel a ese llamado? Primera de Samuel 3:9 dice, ay, me pierdo, yo creo que ya necesito anteojos. Perdón, 3:10, y vino Jehová y se paró y llamó. ¿Quién le dio esa indicación de cómo responder? Elí le dijo cómo respondiera. Respondió, heme aquí. Pero cómo respondió, esta parte me gusta. He aquí, haré yo una cosa, habla porque tu siervo oye. Imagine cómo respondió. Habla porque tu siervo oye. ¿Quién le dijo que contestara así? Elí. Y así contestó Samuel. Habla porque tu siervo oye. ¿Y qué es ser un siervo?
Un siervo dice que atiende, obedece. No solamente escucha, atiende y obedece. Y aunque Samuel era pequeño, escuchó, atendió y obedeció al llamado de Dios y dijo, habla que tu siervo escucha. Imagínese un niño con esa madurez, de responder así. Porque ¿quién lo guió a responder así? Elí. Elí le enseñó y le dijo la manera en la cual debía de responder. Muchas veces nosotros como adultos, el Señor nos llama y no le respondemos a todo, aquí a Dios. A todo no, a esto, algunas cosas tal vez sí, algunas no, Señor. No quiero totalmente un compromiso contigo. Quiero solo agradarte en esto, quiero solo hacer esto. Pero él instruyó a Samuel a decir, habla que tu siervo escucha. Oír en la Biblia significa atender y obedecer. Al decir siervo, Samuel estaba rindiendo sus propios deseos. Samuel estaba diciendo, soy un siervo tuyo, aunque sea pequeño, aunque no entienda todo, pero yo soy un siervo de Dios. No basta solo con escuchar a Dios. La verdadera clave está, ¿qué tan dispuesto a obedecer lo que Dios nos ordena estamos hoy? ¿Qué tan dispuesto está un niño, un joven a responder lo que Dios le ordena? Un adulto, porque somos el ejemplo de esta generación. ¿Qué tan dispuesto a decirle, Señor, heme aquí, habla que tu siervo oye? Habla que tu siervo, porque si yo digo soy sierva de Dios, yo atiendo y obedezco. Atiendo y obedezco al llamado de Dios. ¿Saben qué también era otra de los, ¿cómo podría decir? Características que tenía Samuel. Era un valiente. ¿Por qué me va a decir? Porque Samuel fue un profeta. Desde ahí el Señor lo eligió como profeta. ¿Cuánta valentía a pesar la profecía de Samuel? La hemos leído, ¿verdad? No era una profecía de amor y paz. Era una profecía fuerte, donde era para su tan querido y amado mentor Elí. ¿Qué prueba tan fuerte le puso Dios a un niño pequeño que tenía que ser valiente y enfrentar a su propio mentor en decirle todo lo que Dios le había dicho? Porque le dijo, cuidadito, porque Elí fue a preguntarle, cuidadito, no me dices todo lo que Dios te dijo. Cuidadito, te quedas con algo, me lo tienes que decir todo, y si no me lo dices, lo que no me dijiste, que Dios te lo va a hacer a ti. Y ya me imagino el miedo de Samuel, o sea, era un niño, pero él tuvo la valentía para hablar la verdad, para enfrentar a Elí, el hombre de Dios, al que él escuchó, con el que él vivió, con el que él estuvo todo el tiempo hasta que recibió, ¿verdad? Y le instruyó en escuchar la voz de Dios. Dios le revela a Samuel juicio. Eso fue lo que Dios le reveló a Samuel. Juicio contra Elí. Creo que muchos hemos escuchado hemos leído la historia de Elí. Juicio para Elí. Qué tremendo. Niño, primera vez que le toca poner en práctica lo que Dios le da y lo manda a hacer, a enviar un juicio. Cuánta valentía pudo haber, cuánto miedo también al principio, porque antes de que venga la valentía hay un poco de miedo en nosotros, hay un poco de tambalear, le digo solo esta parte, no le digo aquella, ¿verdad? Porque la casa de Elí, ellos tenían, un juicio fue enviado a través de Samuel, ¿verdad? Sobre la casa de Elí por la iniquidad de sus hijos, que sus hijos servían en el templo, pero estaban haciendo cosas indebidas en el templo. O sea, Elí tenía a sus hijos, pero esos hijos de él estaban ahí haciendo lo indebido, blasfemando en contra de Dios. Hijos de Elí. Seguramente Samuel sintió miedo, temor al decirle a Elí lo que Dios le habló, pero él no le encubrió nada. Él no le encubrió, él se esforzó, como dice la palabra, esfuérzate y sé valiente. Sacó la valentía, ¿verdad? Y al día siguiente corrió a decirle todo. Cuidadito, me encubres algo, le dijo.
¿Y qué le tocó? Decirle todo. Muchas veces cuando nos somos llamados siervos de Dios y viene el llamado, ¿verdad? Porque somos esa generación apartada para Dios. Servir a Dios y escuchar a Dios a veces implica llevar mensajes difíciles y hacer sacrificios. Mensajes difíciles. Bonito llevar un mensaje que no sea difícil, un mensaje bonito. Pero muchas veces como siervos de Dios nos va a tocar llevar un mensaje que no es tan bonito. Pero si vamos, ¿verdad?, con el llamado de Dios, Dios nos va a guiar y Dios nos va a dar la sabiduría para hablar y decir todo, no quedarnos con nada, porque a eso mandó Dios. A eso mandó Dios a Samuel, a decirle todo. Y Elí también quería escuchar todo. Aunque Elí ya sabía, porque unos capítulos atrás había llegado un varón de Dios a decirle todo lo que le iba a suceder. Pero él no lo tomó. Ok, eso pasa. Siguió su vida normal. Y viene Dios en su misericordia una vez más, le dice lo que le va a suceder. Le dice lo que le va a suceder. Pero dijo él, Jehová es, haga lo que bien le pareciera. El varón de Dios, Elí. Si Jehová dice eso, ¿qué puedo hacer en contra de la voluntad de Dios? ¿Qué puedo hacer en contra de lo que Dios quiere hacer en mi vida? Que Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Y así es muchas veces como siervos de Dios, como este joven fue valiente, hablar, ¿verdad? No solamente lo bueno que Dios le dio que hablara, sino también ese juicio que le tocaba darle a Elí. Fue y lo habló con toda libertad, creyendo que pues Dios iba con él. Y Samuel tuvo la valentía de decir, habla porque tu siervo oye. Hoy, para terminar, hoy nos está llamando, ¿verdad?, como iglesia, que entendamos que Dios no solamente nos llama a nosotros como adultos, también llama a los niños, llama a los jóvenes. Y que hoy estemos en la casa de Dios no es una casualidad. Dios te ha hablado porque Dios habla a través de su palabra. Y su palabra es espíritu y es vida. Y hoy quiero que adoremos al Señor y oremos esta noche. Si tú has entendido, ¿verdad?, que tú eres un llamado de Dios, que tú eres una generación apartada para Dios, que aunque seas un niño, aunque seas un joven, no te menosprecies, ¿verdad? Que nadie tenga en poco tu juventud, que nadie tenga en poco tu niñez, que nadie tenga en poco que vienes a la casa de Dios y estás aquí. Aunque seas pequeño, hay un plan y un propósito para tu vida. Hoy el llamado es para los que en algún momento de su vida, ¿verdad?, no han entendido por el momento cuál es el llamado de Dios. Señor, no sé en mi vida cuál es el llamado que tú tengas para mí. Tal vez yo solo voy y vengo de mi casa a la iglesia. No me has llamado aún, no he escuchado tu voz, Señor. Ahí donde usted está, lo invito a que se ponga de pie. Que se ponga de pie y esta noche vamos a pedirle a Dios que esa palabra quede sellada en nuestro corazón. Y si hay algún niño, algún joven, sus padres que están ahí a su alrededor, si tienen ustedes, ¿verdad?, porque ustedes como padres tienen la autoridad de orar sobre sus hijos. Si usted en su espíritu siente que sea Dios, ¿verdad?, hablando a la mente y al corazón de su hijo, de nuestras generaciones. Creemos que somos esa generación apartada. Y Dios es un Dios de generaciones. Porque Dios hoy nos ha llamado esta noche para entenderlo. Que Dios ha hecho el llamado, pero que hay un compromiso como familia y como iglesia en el cual debemos decidir en todo tiempo ser ese reflejo de Dios
y poder dar el mejor ejemplo a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Que aunque venga o lo que estemos enfrentando en nuestra vida, entendamos que nuestras generaciones son apartadas para Dios. Y aunque el enemigo haya querido torcer lo que un día Dios puso en la vida, en la mente, en el corazón de nuestros hijos, de nuestras generaciones, como padres, hoy nos levantamos creyendo que mi casa y yo serviremos a Jehová. Que nuestra generación es una generación apartada para Dios. Una generación con propósito, una generación que le va a servir, una generación que va a escuchar y va a entender al llamado de Dios, una generación que va a correr a su presencia, una generación que va a entender cuando Dios le hable, una generación que va a crecer